En este primer vídeo sobre la librería libgdx vamos a ver cómo crear la estructura inicial de cualquier proyecto de videojuego que vayamos a hacer. La librería libgdx que podemos encontrar en esta página es una librería que permite crear dispositivos, o sea, videojuegos que luego podamos lanzar en Windows, Mac, Linux, Android, iOS y HTML5. La idea es que solamente lo tendremos que programar una vez en Java y podremos, digamos, empaquetarlo sin tener que reescribir ninguna línea de código para cualquiera de estos sistemas. Como guía para realizar este vídeo y el proyecto de prueba, he seguido este guión, la creación o la configuración de un proyecto manual que tenéis en esta dirección, donde explica paso a paso cómo llevarlo a cabo. Como resultado de este proyecto de prueba, solamente vamos a obtener, por un lado, la aplicación en Android o el juego en Android, pero en blanco, porque no vamos a desarrollar ninguna animación, ni ningún dibujo, ni nada. Simplemente creamos la estructura para poder crear el proyecto y comprobar que todo está bien configurado. Y por otro lado, para la aplicación de escritorio, bueno, pues el videojuego para PC, hemos obtenido la pantalla del videojuego, simplemente mostrarla en negro, pero nos permite saber que hemos configurado todo correctamente. Puesto que hay bastantes pasos, no es intuitivo. Bueno, pues es bastante importante primero centrarse en haber configurado bien el proyecto y a partir de entonces empezar a programar el videojuego. Bueno, aquí dice que podemos lanzar el videojuego en todas estas plataformas. Nosotros solamente hemos contemplado dos por ahora, la de escritorio y la de Android, y solamente lo vamos a probar para ellos. Pero bueno, más adelante haremos algún vídeo más y lanzaremos las aplicaciones también para MacOS y para HTML5 y demás. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que, puesto que el código del videojuego es común y el empaquetado o el lanzamiento de cada aplicación obviamente es específico para cada plataforma, bueno, pues necesitaremos tener 3 proyectos en el caso de que queramos trabajar con 2 plataformas. Si quisiéramos trabajar con 4 plataformas necesitamos 5 proyectos, es decir, siempre necesitaremos lo que es el proyecto principal, en este caso hemos llamado Hola libgdx, que básicamente es el proyecto en el que vamos a desarrollar el videojuego. En este caso solamente tenemos esta clase de prueba, que es la clase principal del videojuego, en el que están los métodos principales vacíos, pero bueno, que ahora comentaremos. Este proyecto servirá de proyecto maestro o de proyecto principal. Y por otro lado tendremos un proyecto de Android que servirá como llaman en libgdx de starter, de iniciador o de lanzador del videojuego para Android, donde tenemos una activity que simplemente inicializará el juego para Android, bueno, previa configuración que ahora comentaremos. Y luego tenemos otro proyecto para escritorio, para PC, para Windows, se entiende que Windows, en el que también tendremos otra clase que hará de lanzadera o de iniciador del videojuego. En cualquier caso, como vemos, el videojuego, esta clase de aquí, es siempre la clase que tenemos aquí, que es realmente donde está programado el videojuego. Bueno, proyecto que tendrá esta clase y otras tantas una vez que empecemos a programar la parte del propio proyecto. Como ya digo, bueno, aquí nos van guiando, nos van comentando librerías que hay que importar y demás. Lo primero que he hecho ha sido, pues, descargarme las librerías, que al fin y al cabo, bueno, pues es un paquete en el que viene la API, ayuda, documentos y demás, y las librerías en formato jar, como siempre. Primer paso, crear el proyecto principal. En este caso hemos llamado Hola libgdx, lo sería el nombre del videojuego. Hemos creado una carpeta libs, directamente así, creando un new folder. Hemos creado una carpeta libs y dentro hemos metido estos 2 ficheros que podemos encontrar en el empaquetado zip que nos descargamos de la página de libgdx. Y a continuación, lo que hemos hecho en las propiedades al configurar el build path, hemos añadido la librería que está dentro del propio proyecto a la parte de librerías, simplemente añadiendo el jar, puesto que no es un jar externo porque está incluido en el proyecto, lo hemos empaquetado con el proyecto, lo añadiremos así directamente. Y más adelante hemos marcado esta librería como exportar, para exportarla. La idea es que como
los proyectos lanzadera se apoyan en el principal, bueno, necesitarán acceso a esta librería. De manera que esta es la parte que hemos realizado en el proyecto principal. Además, hemos creado esta clase, que es la clase principal de la aplicación. Sería digamos, no vamos a tener método main aquí, sino que tenemos una clase principal donde están los métodos principales del videojuego, digamos que del ciclo de vida del videojuego. Para esta parte podemos acudir aquí a la ayuda, donde nos muestra un poco el ciclo de vida de un videojuego, los métodos principales, y nos van contando un poco qué hace cada método. En este caso, bueno, pues tenemos el método create, ese método en el que añadiremos toda la parte de inicialización del videojuego, carga de imágenes, carga de sonidos, etcétera, toda la carga de la aplicación. Método dispose es justamente el método contrario, bueno, qué hacer cuando se termina la aplicación o se destruye, ¿no? Pues liberar memoria, etcétera. En el caso de Android, pues también liberar la memoria, terminar el videojuego, etcétera. Método pausa es un método que siempre invocaremos, o que siempre se invocará en la versión Android. La versión de Android, el videojuego en Android siempre lo invocará cuando pase a segundo plano, y la versión de PC solo lo invoca una sola vez antes de llamar a dispose, es decir, cuando se termina el videojuego. Es el método, como indicamos aquí, como indica en el libgdx, es el método perfecto para almacenar el estado de la partida. Es decir, el usuario está terminando la partida, bueno, pues tendré que almacenar su estado si quiero que luego pueda continuar allí. Muy propio en Android, puesto que las aplicaciones pasan al segundo plano muy a menudo cuando me llaman o cuando ocurre algún evento inesperado. Y en PC, bueno, no es muy habitual. Cuando el usuario termina la partida, simplemente la termina y normalmente ha guardado previamente el estado. Método render haría el papel de método principal. En el método render se invoca para hacer el repintado del juego y también para actualizar la lógica del videojuego, la lógica del mismo, la lógica del juego. En otros motores gráficos es muy típico encontrar un método render y un método update por separado, donde en uno se actualiza la lógica y en otro el redibujado de los elementos del juego, pues en las nuevas posiciones que tengan y demás. Bueno, aquí se hace todo en un método, pero bueno, siempre luego lo podemos modularizar y realizar llamadas a dos métodos diferentes y bueno, estructurar de otra manera. También tenemos el método resize, que se invoca cada vez que la aplicación se redimensione en la pantalla, es decir, siempre que se cambie su tamaño. Bueno, pues si hay que hacer alguna reubicación de elementos o alguna cosa así. Y por último, el método resume, que solo se utilizará en Android cuando la aplicación vuelva del segundo plano. En el post lo utilizaremos para la vuelta al segundo plano, cuando se vaya a segundo plano, y el método resume cuando vuelva de allí. En PC no hay opción a llamada a este método. Bueno, esto en cuanto a la parte principal. Simplemente hemos implementado la interfaz, nos ha obligado a sobreescribir, a implementar estos métodos, nos los hemos creado y hemos creado un juego vacío. Pero bueno, la estructura del proyecto está perfecta, está correcta. Para la aplicación de escritorio, bueno, pues hemos creado una clase que sirve de lanzadera con un método main, y aquí lo que hacemos es lanzamos un objeto de aplicación, le pasamos esa clase principal del videojuego donde están todos los métodos principales, el nombre del videojuego, la resolución de la pantalla, o sea, la resolución con la que vamos a trabajar, y si queremos utilizar o no las librerías OpenGL. Por ahora no vamos a ponerlo OpenGL en la versión 2. En este caso lo ponemos a paso. Más adelante, cuando hagamos algún videojuego, ya veremos un poco más sobre estas informaciones. Simplemente esto va a crear una ventana en negro como esta de 1024x768 con el nombre game aquí, o el nombre que queramos, y nada más, porque no hemos pintado ni añadido ningún elemento en el bucle, en la clase principal donde vamos a programar el videojuego. En cuanto a la configuración, bueno, hemos creado también una Capital Libs, hemos añadido otras librerías propias de PC de escritorio, de Windows. Hemos tenido que añadir estas librerías muy de la misma manera que lo hemos hecho en el proyecto principal. Las hemos añadido las hemos copiado aquí en la Capital Libs que hemos creado nosotros, y luego las hemos añadido como jares desde esta parte de aquí.
Además hemos añadido el proyecto principal como requisito para el construir. Es decir, hemos añadido aquí y hemos elegido el proyecto. Bueno, ahora ya no estaba buscando, ahora ya no aparece porque ya está seleccionado, pero bueno, lo seleccionaremos de aquí, lo añadiríamos, puesto que este proyecto necesita del principal para trabajar. Y no, bueno, y en esta parte no se requiere ninguna parte más, simplemente, bueno, el añadir el proyecto principal como proyectos requeridos y añadir las librerías que hemos copiado ya directamente a mano en la carpeta libs. Bueno, por último, me olvidaba, además hemos añadido aquí en Source, hemos añadido un enlace a la carpeta Assets que tenemos aquí en el proyecto de Android. Pero bueno, ahora lo comentaremos. El proyecto de Android, bueno, pues hemos creado un proyecto de Android, hemos puesto como target Android 1.5, que es una versión bastante vieja de Android, pero bueno, que crea una estructura de proyectos suficiente para este proyecto. Bueno, de hecho es la que ellos recomiendan. La activity principal simplemente tendrá este código, inicializa el videojuego utilizando la clase que hemos utilizado en el proyecto principal. También hemos creado una carpeta libs, donde hemos copiado estos dos jar y estos dos carpetas que contienen algunas librerías propias de Android. Estas librerías son librerías dinámicas muy típicas de los Linux, que es en lo que se basa Android. Bueno, pues tenemos que incluirlas. Incluimos estos jar para dar soporte a... Bueno, este jar viene incluido con Android, que probablemente no haga falta. Y el que nos pide el IGDX que añadamos. Y esta carpeta Assets, que ya no se usa en las versiones nuevas de Android, ya no se suelen utilizar esta carpeta, puesto que los recursos suelen ir más en la parte de recursos y tal, pero bueno, va a ser la carpeta que vamos a utilizar para almacenar todos los recursos de nuestro videojuego. No vamos a utilizar la carpeta res, puesto que eso sigue mucho la estructura del ciclo de vida de aplicación típica de Android, sino que utilizaremos la carpeta Assets para meter ahí los dibujos, los personajes, las pantallas, la música, los sonidos, etcétera. Puesto que no es interesante repetir o replicar el contenido de esta carpeta, lo que hacemos en el proyecto de PC es añadir en vez de crear la carpeta Assets, aquí aparece ya creada. Aquí lo que hemos hecho es, desde el build path, hemos añadido un enlace a esa carpeta, pues utilizando este botón, Lixars, y aquí podemos navegar por nuestro ordenador hasta que encontremos la carpeta Assets del proyecto de Android y nuevamente lo linkamos, de manera que todo lo que añadamos a esta carpeta, bueno, directamente, como esto es digamos que sería como un enlace, como un acceso directo a esa carpeta, bueno, pues solo lo tenemos que copiar una vez y no tenemos que andar duplicándolo y demás. Como resultado de este proyecto Android, bueno, pues lo lanzamos, lo tengo ya aquí lanzado y obtenemos lo mismo que en la aplicación de escritorio, una ventana vacía donde digamos que iría el videojuego. Si hubiéramos programado algo, bueno, pues aparecería aquí y podríamos jugar. Lo que digo, simplemente que sirva este ejemplo como para comprobar que todo está bien, las librerías están cargadas, los proyectos configurados y demás. A partir de ahora, bueno, lo importante será empezar a trabajar aquí, en este proyecto principal, donde se va a desarrollar todo el videojuego programando en Java, que luego estos proyectos se encargan de lanzar para sus respectivas plataformas. Como ya digo, toda esta información, toda esta guía la podemos seguir aquí paso por paso y no hay ningún problema. Bueno, antes de terminar, no sé si creo que se me ha pasado comentar que al igual que hemos hecho en el proyecto de PC, de escritorio, también en el de Android tenemos que añadir la dependencia del proyecto principal. Es decir, siempre, bueno, esto en el resto de plataformas será igual siempre, ¿no? Puesto que el juego está programado ahí en ese proyecto maestro de allí. Bueno, pues con todo esto ya tenemos configurado el proyecto y en sucesivos vídeos podemos empezar a programar y a crear un videojuego.